Hola a todos, les habla el doctor Matías Castillo Avendaño y vamos a hablar de electrocardiograma en el contexto de síndrome coronario agudo, una actividad que está diseñada para el internado de medicina de urgencia. Los resultados de aprendizaje de esta presentación es lograr interpretar signos electrocardiográficos que son orientadores y algunos específicos de síndrome coronario agudo, comprobar la llamada topografía del infarto por el miocardio, es decir, qué pared del corazón está afectando, y más importante, la arteria culpable en el electrocardiograma, para predecir posibles complicaciones. Y además, describir algunas presentaciones especiales del síndrome coronario agudo en el electrocardiograma. Como regla general, y es lo que sale en la definición universal de infarto agudo del miocardio de la Asociación Americana de Cardiología, o la AJA, estas alteraciones electrocardiográficas se observan en al menos dos derivadas contiguas, para decir que corresponde a una pared a nivel del miocardio. Ahora vamos a ver que no siempre esto se da, y lo más importante es reconocer patrones, más que el hecho de que cumpla con esta definición. ¿Cómo es la evolución típica de los infartos, o mejor dicho, de la patología isquémica miocárdica? En primera instancia, cuando se interrumpe el flujo sanguíneo hacia un área del miocardio, ocurre lo que se llama la isquemia, que es la disminución del aporte de oxígeno, ¿ya? Y esto se representa en el electrocardiograma en los primeros 20 minutos de evolución de este proceso isquémico como una alteración de la onda T, ¿ya? Ya vamos a ver que es distinto según el área del miocardio que va a, a afectar, pero los cambios se producen en la onda T. Luego, cuando pasan más de 20 minutos, se empieza a producir un daño a nivel del tejido que puede ser reversible, eh, y esto generalmente ocurre después de los 20 minutos de la lesión, de ocurrida la lesión a nivel de la coronaria. Y esto se va a representar a nivel del segmento ST, ya sea con un supradesnivel o un infradesnivel. Y luego viene la necrosis, ya que esto generalmente ocurre después de un supradesnivel ST, ¿no es cierto? En donde ya hay daño irreversible y generalmente estamos hablando de 6 a 9 horas de evolución, ¿ya? Y esto se representa por la aparición de las llamadas ondas Q patológicas. Entonces, como mnemotecnia, por decirlo de alguna manera, o como ayuda a memoria, isquemia se manifiesta en la onda T, la lesión, o lo que llamamos infarto, se representa a nivel del segmento ST, y la necrosis se va a representar a nivel de la onda Q. Primer caso clínico que vamos a revisar: hombre de 45 años, hipertenso mal controlado, con dolor precordial opresivo, intermitente desde hace una semana, de aproximadamente 5 minutos de duración, siempre con los esfuerzos y que sea en reposo. Hoy persiste el dolor por más de 30 minutos, por lo que decide consultar. Tiene un dolor EVA 7 de 10, que se irradia al brazo izquierdo y sin síntomas neurovegetativos. A la evaluación primaria, la vía aérea está permeable, ventila simétrico, sin taquipnea, la auscultación pulmonar es normal, la cardíaca también, está presión arterial 158,98, frecuencia cardíaca de 90, regular, pulso simétrico, bien perfundido, y se toma un electrocardiograma. Al electrocardiograma podemos observar algunas alteraciones que les llamamos inespecíficas, ¿no es cierto? En donde hay inversión de la onda T en D1, DL, D4, D5, D6. Ahora, eh, obviemos los circulitos azules, ¿no es cierto?, que nos muestran clara una R bastante prominente, que si lo sumamos con la S de B1, B2, quizás podemos llegar a criterios electrocardiográficos de hipertrofia ventricular izquierda, y ahí pierde un poco valor el diagnóstico de las alteraciones en la onda T y en el ST, pero vamos a quedarnos con que hay inversiones de la onda T para efectos prácticos, ¿ya? Aquí estamos hablando entonces a nivel clínico de un síndrome coronario agudo sin supradesnivel ST, ¿ya? Este se caracteriza porque hay una oclusión parcial de la arteria coronaria, lo cual va a producir una isquemia, y como dijimos, la isquemia se representa por cambios en la onda T. Cuando esta isquemia es a nivel subendocárdico, que es la mayoría de las veces que ocurre en las lesiones parciales, perdón, con las obstrucciones parciales de las arterias coronarias, vamos a ver una inversión de la onda T, ¿ya?
Y luego esto puede progresar hacia una lesión subendocárdica, lo que se va a manifestar en el electro como un infradesnivel del segmento ST. Como dijimos, la isquemia altera la onda T y la lesión el segmento ST. Cuando es subendocárdico va a ser negativo y cuando es subepicárdico o transmural va a ser positivo, es decir, un supradesnivel ST. Por lo tanto, va a producir alteraciones inespecíficas de la onda T y del segmento ST, pero esto siempre en ausencia de hipertrofia ventricular izquierda y bloqueo completo de rama izquierda. Así que ojo, ya, ojo con los cambios que nos orientan hacia esas patologías. Ahí vamos a perder el valor diagnóstico de la alteración específica. De todas maneras, siempre la clínica manda, por ende, un dolor torácico típico con alteraciones inespecíficas de la onda T y del segmento ST debiera eh, hacernos estudiar con mayor profundidad con enzimas cardíacas y todo el cuento. Y cuando hay infradesnivel ST, esto como dato suele ser descendente, ¿ya? El infradesnivel ST de los síndromes coronarios agudos suele ser con un patrón descendente, mientras que los de sobrecarga, por ejemplo, suelen ser planos o pueden ser ascendentes también. Como conceptos clave para la casa, en contexto de síndrome coronario agudo sin supra, el electro es muy variable, puede ser normal, sobre todo en los pacientes asintomáticos, los pacientes que se encuentran asintomáticos cuando consultan, ¿ya? Esto es común, ¿ya? Por ejemplo, en la GIN inestable, que el paciente dice que le dolía el pecho y cuando llegó a la urgencia se le quitó el dolor. ¿Ya? En ese momento, cuando le tomamos el electro, el paciente está asintomático, puede tener electro normal o puede tener cambios inespecíficos. Por lo tanto, es importante tomar electros seriados. Lo más importante es la evolutividad de ese electro. Segundo caso clínico, un hombre de 58 años con tabaquismo crónico activo, un dolor precordial opresivo de 2 horas de evolución, EVA 8 de 10, irradiado del cuello y la mandíbula. El paciente en este caso ingresa diaforético. ¿Ya? A la evaluación primaria destaca que está taquipneico, auscultación cardíaca y pulmonar, perdón, la auscultación pulmonar normal, los ruidos cardíacos están apagados, tiene una presión arterial de 166/100, frecuencia cardíaca 98, pero por lo demás, nada especial. Se toma un electrocardiograma y ahora vemos que hay un supradesnivel ST de B1 hasta B4, ¿cierto? O sea, esto ya nos dice que hay un infarto transmural, ¿ya? Y esto habitualmente ocurre por una oclusión completa o subcompleta, subtotal de la arteria coronaria, que va a producir una isquemia a nivel subepicárdica, es decir, transmural, en los primeros 20 minutos de evolución, y esto se caracteriza por las famosas ondas T hiperagudas, que son parecidas a las ondas T de la hipercalemia, ¿no es cierto? Pero con la diferencia de que no va a haber cambios en el PR ni en el QRS como ocurre en la hipercalemia, ¿ya? Así que acuérdense, isquemia es onda T. Cuando es subendocárdico dijimos que la onda T se negativiza y cuando es subepicárdico o transmural eh, aparecen las ondas T hiperagudas, se positivizan las ondas T. Luego va a evolucionar después de 20 minutos generalmente a una lesión subepicárdica o transmural, que es lo que nosotros habitualmente llamamos infarto. ¿Ya? Aquí hay daño reversible aún, por ende es urgente reperfundir a este paciente. Y esto se va a evidenciar por elevación del segmento ST, a diferencia de lo que pasa en la lesión subendocárdica, donde hay infradesnivel del ST. Y la característica que tiene esta elevación del segmento ST es que suele ser con, eh, con concavidad inferior, ¿ya? Es cóncavo, o como una boca triste también algunos lo dicen, o como a veces es como más cuadradito, o sea, como una lápida, ¿ya? Lo importante es que es simétrico, a diferencia de otras elevaciones del segmento ST, como la pericarditis o la repolarización precoz, donde suele ser asimétrica la elevación del ST. Hay una elevación del punto J, luego hay un descenso del ST y luego un aumento del ST. Eso es más como una carita feliz, ¿no es cierto? Y tiende a ser más benigno. ¿Ya? Entonces, la simetría es mala. ¿Ya? Cuando hay un supradesnivel ST simétrico, ¿ya? Es decir, elevación del punto J en conjunto con el ST, eso es un infarto. Mientras que la asimetría es buena, ¿ya? Cuando se eleva el punto J, pero luego hay un descenso del ST para luego volver a ascender el ST, como se ve en la imagen, eso no es infarto. ¿Ya? Habitualmente puede ser una pericarditis, como el caso de la imagen, porque vemos que hay un infradesnivel del PR, ¿ya? Eso es un signo específico de pericarditis,
o puede ser una repolarización precoz cuando lo encontramos en B2, B3. Y siempre acordarse que los infartos suelen acompañarse de infradesnivel en espejo, ¿ya? Por lo tanto, el supradesnivel ST en una zona del electro, en derivadas contiguas, generalmente produce infradesnivel en espejo en otras zonas. Y al revés, y esto sirve para el diagnóstico, para no confundirse, ¿ya? Porque de repente uno ve el electro y ve puros infradesniveles ST. Cuando uno ve un infradesnivel difuso, hay que buscar el supradesnivel generalmente en ABR, que es la derivada que menos vemos, ¿ya? Pero lo importante es que hay que buscar el supradesnivel ST en alguna parte, porque lo que estamos viendo, el infradesnivel, puede ser espejo de un infarto que está ocurriendo en otra parte. Bueno, cuando se nos pasan las horas del infarto, ¿no es cierto? Generalmente más de 6 horas de evolución, a veces más de 12, ya depende de lo que aguante ese miocardio, aparecen las ondas Q, ¿ya? Y eso ya son signos de necrosis, y no vamos a ahondar mucho en este tema porque la idea es reconocer patrones que podamos tratar siempre de urgencia, ¿ya? Y existen algunas características para definir estas ondas Q patológicas, ¿ya? Como dato clave, en B1, B3, la sola aparición de una onda Q siempre es patológica, y los complejos QS también siempre van a ser patológicos. Importante siempre correlacionar con la clínica, ¿ya? Porque el paciente puede tener un electro normal, pero puede estar con un dolor anginoso típico que orienta a síndrome coronario agudo. Existen patrones electrocardiográficos que son similares a supradesnivel ST y se debieran tratar como tal. Por ende, la clínica siempre es la que manda, ¿ya? Como dicen los radiólogos, siempre hay que correlacionar con la clínica. Y ahora algunas palabras sobre la arteria culpable, algo que es importante porque define o predice complicaciones de los infartos. Un poco de topografía del infarto. Nosotros habitualmente las derivadas las relacionamos con ciertas paredes del corazón, ¿no es cierto? Hablamos de la pared anterior, en B1 y B2, B3, B4 representa la pared septal, D1 a BL la pared lateral alta, mientras que B5 y B6 la lateral baja, y después tenemos la pared inferior representada por D2, D3 y ABF, ¿ya? Pero ahora lo más importante es definir un poco qué arteria es la que está comprometida, porque predice complicaciones, ¿ya? Recuerden que las arterias irrigan ciertas estructuras importantes del corazón que al producir un infarto en alguna pared, al decirme que esa es la arteria comprometida, me va a decir que hay ciertas otras estructuras que pueden estar comprometidas y que no las veo en el electro, ¿ya? Eh, Tenemos la arteria descendente anterior, que en general, en la gran mayoría de las personas, irriga toda la extensión de la pared anterior, ¿ya? Lo cual se divide en anterior septal y lateral. Y la parte septal es irrigada por las ramas septales y la lateral por las ramas diagonales, ¿ya? Eso es la gran mayoría de la anatomía humana normal. Después tenemos la arteria circunfleja, que en algún porcentaje de pacientes irriga a través de las ramas obtusas marginales la pared lateral, ¿ya? Y después la pared inferior, en el 15% de los casos, es irrigada perdón, siempre es irrigada por la arteria descendente posterior, y esta arteria descendente posterior puede ser, en el 15% de los casos, una rama de la arteria circunfleja, y en el 85% de los casos, una rama de la arteria coronaria derecha. Vamos a revisar otro caso, antes de seguir hablando del tema. Este es un paciente de 58 años, diabético, mal controlado, que consulta por epigastralgia intensa de 30 minutos de evolución con disnea de reposo importante. Al examen físico está letárgico, con tendencia a la hipotensión, bradicárdico y sin congestión pulmonar. Al electro muestra un supranivel ST, ¿no es cierto?, que está ahí marcado con los círculos azules, en D2, D3, ABF. Como ya vimos, esto corresponde a pared inferior, ¿ya? Algo que es súper importante en estos casos, cuando vemos un paciente con infarto de pared inferior que llega con esta hemodinamia, ¿ya? Que llega mal perfundido, llega hipotenso, ¿ya? Muy comprometido, que se ve mal, ¿ya? Y habitualmente llegan bradicárdicos o incluso con bloqueos auriculoventriculares, uno debe sospechar compromiso del ventrículo derecho, ¿ya? Para esto tomamos entonces precordiales derecha, ¿ya? Y a veces nos vamos a encontrar con la sorpresita del infarto
de ventrículo derecho, y que esto, acuérdense que contraindica ciertos medicamentos como la nitroglicerina, la morfina, ya por el tema de la precarga, y que tienen un manejo especial porque son muy buenos para hacer bloqueos y arritmias importantes. Como datos importantes, entonces, un infarto con supranivel ST en pared inferior, la gran mayoría de las veces va a ser por oclusión de la arteria coronaria derecha, la cual, como regla, siempre va a producir un supranivel ST en D3, en la derivada 3, ¿ya? Y puede además acompañarse de supranivel a nivel de D2 y de ABF, ¿ya? Pero la que siempre, siempre va a producir supra es D3, cuando es arteria coronaria derecha, ¿ya? Y esto se va a ver, como dijimos, siempre hay un espejo, ¿no es cierto? Y el espejo, en este caso, se va a ver en D1 y en ABL, ¿ya? Ahora, como dijimos, el 15% de los seres humanos tienen una descendente posterior que sale de la circunfleja y no de la coronaria derecha. Por lo tanto, hay algunos datos en el electrocardiograma que me va a permitir discernir esto, ¿ya? Y ya vamos a ver por qué es importante esto. Primero vamos a ver D1. Si en D1 nos encontramos con un supranivel ST, ¿ya? En conjunto con el compromiso de 2, 3 y ABF, esto nos va a orientar hacia más una arteria circunfleja, mientras que un infranivel ST en D1 nos va a orientar más hacia una arteria coronaria derecha. Después podemos comparar D2 con D3. Cuando el supra de D2 es mayor que el de D3, suele ser una arteria circunfleja, mientras que cuando el supranivel es mayor en D3 que en D2, orienta más hacia una coronaria derecha. Recuerden, D3 es la derivada de la coronaria derecha. Por lo tanto, cuando el supra es más grande en D3, generalmente es coronaria derecha. Vamos a devolvernos un poco, recordar el caso. Si se fijan, D3 es claramente más grande que D2 en cuanto al supranivel ST, ¿ya? Por ende, esta es una coronaria derecha y que más encima está comprometiendo la pared lateral del ventrículo derecho, ¿ya? Entonces eso es un dato importante. ¿Y por qué importante? Porque recuerden que la coronaria derecha, en su porción proximal, suele irrigar el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular, ¿ya? Aunque el nodo auriculoventricular también puede ser irrigado por la circunfleja, ¿ya? Pero la gran mayoría de las veces por la porción proximal de la coronaria derecha, ¿ya? Y en el electro, esto, cuando la oclusión de la coronaria derecha es proximal, además del supra en D3, vamos a ver un supra en nivel en B1, ¿ya? Y eso es eh, una emergencia médica importante porque generalmente estos pacientes hacen paros cardiorrespiratorios por bloqueo del nodo sinusal o bloqueo auriculoventricular con las complicaciones como la fibrilación ventricular, ¿ya? Entonces hay que prestarle ojo al B1 en infartos de pared inferior. Cuando el B1 tiene un infranivel ST, suele ser una coronaria derecha distal y eso suele tener menos complicaciones, ¿ya? Y hay que tener ojo con la arteria circunfleja porque suele producir infartos transmurales con cambios mínimos en el electrocardiograma, ¿ya? Y eso lo vamos a ver más adelante en algunos patrones especiales. Con respecto a la oclusión de la arteria descendente anterior, ¿ya? Recuerden que la arteria descendente anterior irriga prácticamente todo el ventrículo izquierdo, ¿ya? Por lo tanto, digamos, clínicamente uno de los infartos que más complicaciones producen. Pero la arteria descendente anterior por sí sola suele irrigar el área anteroseptal, que se representa en el electro por B2 y B3. Así que vamos a ver siempre un supra en B2 y B3. Y el espejo se va a producir en la pared inferior, es decir, en D2, D3 y ABF. Cuando compromete además de 1 ABL y la porción lateral del electro, esto generalmente representa una oclusión en la primera diagonal, que vamos a hablar un poquito con mayor profundidad más adelante. Y cuando vemos supranivel ST en todas las precordiales, es decir, de B1 a B6, suele ser oclusión de la DA proximal, y esto es altamente probable que produzca una taquicardia ventricular o, en el peor de los casos, una ruptura septal o una ruptura de pared del ventrículo izquierdo, ¿ya? Por eso es importante tener estas connotaciones. Con respecto a la oclusión de la primera rama diagonal de la arteria descendente anterior, suele producir un supradesnivel ST difuso que compromete
la gran mayoría de las veces D1, ABL, B2, B3, B4, B5 y B6, ¿ya? Con infranivel espejo siempre en D2, D3 y ABF, ¿ya? Esto es importante porque suelen ser infartos extensos, con todas las complicaciones que ya acabamos de hablar, ya que puede producir taquicardias ventriculares, rupturas de pared, eh, arritmia de todo tipo, la verdad, ¿ya? Entonces, y un paciente que puede caer rápidamente en paro cardiorrespiratorio. Así que estos pacientes debieran destaparse rápido, ¿ya? Porque tienen alta mortalidad. Como caso especial tenemos el llamado síndrome de Wellens, que representa una estenosis crítica de la arteria descendente anterior, y que tiene el patrón más típico, que es el patrón tipo 1, que es el que sale a la derecha, que se da en el 75% de los casos, que no es un supradesnivel ST como pueden ver, sino es una onda T negativa profunda de B2 y B3, pero habitualmente se extiende desde B1 hasta B4. ¿Ya? Cuando ustedes vean estas ondas T muy profundas en contexto de un paciente con síndrome coronario agudo, es altamente indicativo de estenosis crítica de la DA, perdón, y este paciente debiera ir a hemodinamia igual, aunque no tenga un supra. O trombolisis si es que no está la hemodinamia disponible. Y el tipo 2, que se da en el 25% de los casos, este sí tiene un supradesnivel ST que suele ser ascendente con una onda T bifásica, ¿ya? Onda T, aunque el supra no es necesario, pero lo más importante es que hay una onda T bifásica, ¿ya? Hay una onda T que tiene un componente positivo y uno negativo. Esto también en contexto de síndrome coronario agudo clínico debe ir a hemodinamia inmediatamente. Por otra parte, tenemos las llamadas ondas T de Winter o de Winter, que se caracterizan por unas ondas, primero un infradesnivel ST, que suele ser descendente, en B2 y B3, también puede verse en B4, y luego seguidas de unas ondas T hiperagudas, ¿ya? Y a veces puede haber supradesnivel ST en ABR o en ABL, ¿ya? Que puede ser discreto o puede ser muy notorio, pero no es obligación que esté. Lo más importante es que esté este infradesnivel ST en B2, B3, B4 con T hiperagudas. Esto también es muy importante porque representa la mayoría de las veces una lesión de la DA proximal y son altamente mortales, ¿ya? Y aunque no se ve como supra como tal, recuerden que las ondas T hiperagudas representan isquemia, ¿ya? Y en este caso es una isquemia importante de la pared anterior, por ende hay que destapar la arteria. Por último, la oclusión de la arteria circunfleja generalmente va a producir supradesnivel ST en B1, B2 y B3, ¿ya? Es decir, la pared anteroseptal, pero tiene algunas implicancias especiales, ¿ya? Que es decir, cuando la arteria circunfleja es codominante, es decir, tiene la gran mayoría de las ramas que irrigan la pared posterior, perdón, versus la coronilla derecha, va a producir un infarto aislado de la pared posterior, ¿ya? Que lo vamos a ver más adelante. Y cuando la arteria circunfleja es dominante, es decir, irriga la cara lateral baja y además, o mejor dicho, la pared lateral izquierda y además la pared inferior, va a producir un supradifuso que compromete D1, D2 más que D3, es decir, acuérdense que cuando hay supra mayor en D2 que en D3, suele ser indicativo de arteria circunfleja, va a producir supra en ABL, B4, B5 y B6, ¿ya? Entonces va a ser un infarto también extenso que va a tener todas las complicaciones de la pared inferior, así como de la pared lateral, ¿ya? Un cuarto caso clínico, ya un paciente de 60 años, hipertenso de larga data, mal controlado, que consulta por dolor retroesternal de inicio brusco hace 1 hora al cargar compras del supermercado, EVA 8 de 10, irradiado hacia la región interescapular con diaforesis y disnea. En la evaluación primaria destaca 5 gestión pulmonar, diaforético, pulsos presentes, simétricos, con una crisis hipertensiva similar en ambos brazos, ¿ya? Esto como para descartar un poquito clínicamente el síndrome ártico agudo, que algunos lo pueden pensar con la presentación de este cuadro. En el electro vemos un infradesnivel ST en B2, D3, ¿ya? Y puede ser B4 también, ¿ya?
pero no se logra observar un supradesnivel ST como tal, ¿verdad? Ya, cuando esto ocurra, acuérdense siempre que un infradesnivel del ST puede ser siempre un espejo de un supradesnivel en otra parte, ¿ya? Y cuando estamos hablando de la pared anterior, es decir, B2, B3 principalmente, el supradesnivel ST puede estar en la cara posterior, por lo tanto hay que tomar precordiales posteriores. Y en las precordiales posteriores podemos ver un supradesnivel ST que nos indica que hay una oclusión de una arteria circunfleja codominante o una arteria coronaria derecha que está irrigando, o perdón, una rama de la arteria coronaria derecha que está irrigando la pared posterior. Y finalmente, otro caso como para tenerle miedo, ¿ya? Y es lo que yo les hablaba al principio, ¿ya? Cuando ustedes vean un infradesnivel ST en todo el electro, préstenle harta atención a la BR, esa derivada que nadie pesca, que solamente la miramos para ver si el electro está bien tomado, puede tener un supradesnivel ST. Y cuando hay un supradesnivel ST en ABR con infradesniveles en espejo en todo el resto eh, de las derivadas hipercordiales, puede ser indicativo de una estenosis crítica del tronco coronario izquierdo. Y estas son lesiones altamente mortales, ¿ya? Algunos casos especiales, el bloqueo completo de rama izquierda, ¿ya? Porque pueden mascarar un infarto con supradesnivel ST. Solamente mencionar que cuando el bloqueo completo de rama izquierda estamos 100% seguros de que es algo nuevo, el paciente ayer tenía un electro normal y hoy día aparece con dolor torácico y con un bloqueo de rama izquierda, y además está clínicamente inestable, hay que manejarlo como infarto con supradesnivel ST hasta que se demuestre lo contrario, porque indica una lesión crítica de la DA proximal o del tronco coronario izquierdo que está produciendo un bloqueo completo de rama izquierda en forma aguda, ¿ya? Y el paciente se va a ver mal, va a tener edema pulmonar agudo, va a estar inestable, va a estar frío, va a estar muy diaforético, etc. ¿Ya? Así que pacientes con bloqueos nuevos o que están graves se deben manejar como infarto con supradesnivel ST. Para todo lo demás están los criterios de Sgarbosa, ¿ya? Y no es el objetivo de esta presentación hablar a profundidad de los criterios de Sgarbosa, pero hay un concepto importante que es el de concordancia, que es el primer criterio de Sgarbosa, ya que es cuando el supradesnivel ST es concordante con el QRS, y después tenemos o sea, la diferencia entre las ondas S y el supradesnivel ST y el supradesnivel ST de más de 5 milímetros en el precordio, ¿ya? Esto lo pueden revisar después con calma eh, en las distintas páginas o bibliografía que les aportamos. Y finalmente, un infarto igual miocardio en contexto de usuario de marcapaso. Eh, Se pueden ocupar los criterios de Sgarbosa, pero tienen mucha menor especificidad que en el bloqueo completo de rama izquierda. Si el paciente no es pacer dependiente, se podría apagar el marcapaso con un imán, ¿ya? Y ver el ritmo nativo y tomarle un electro con ritmo nativo para ver si aparece en supradesnivel ST. Pero lo más importante es estar en comunicación con cardiología o con la unidad coronaria porque son casos de difícil diagnóstico, ¿ya? Y aquí vamos a tener que confiar en la clínica y en las enzimas cardíacas si es que la clínica lo permite.